Vamos a la epístola a los Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 9. Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su propia carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y lo que el apóstol habla aquí es manifestando todo lo que Dios nuestro Padre ha hecho en la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Él está declarando es que nosotros debemos ser conscientes, debemos entender, debemos percibir, comprender completamente cuál fue la gloriosa obra de Dios nuestro bendito Padre en la persona de Jesucristo. Por eso el apóstol empieza allí diciendo, por lo cual también en el verso 9, nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol está orando y diciendo, no, lo que estamos rogando no es que ustedes tengan más platica, no es que tengan mejores viajes, mejores casas. No estamos pidiendo que ustedes tengan un mejor esposo, una mejor esposa, unos buenos hijos. Él está diciendo que su oración a Dios por ese pueblo es que
ese pueblo pueda ser lleno del conocimiento de su voluntad, que pueda conocer verdaderamente, pero no como información, no como como un aspecto académico o teológico, sino que ese pueblo pueda experimentar la realidad de conocer verdaderamente la obra del Señor, lo que Él hizo en favor de cada uno de nosotros. Porque Cristo es la respuesta total del corazón del Padre a toda necesidad humana. Jesucristo es la respuesta de Dios a cualquier situación aflictiva y dolorosa que un ser humano enfrenta en esta tierra. Por eso, todo lo que nosotros necesitamos, lo necesitamos en esta tierra, y la respuesta de Dios para nosotros se llama Cristo, Cristo glorioso, Cristo bendito. Pero esto es algo que no podemos simplemente tener como una información teológica o como una información académica. Ah, sí, Cristo, Cristo la respuesta para los seres humanos. Ah, sí, Cristo, Cristo. Sí, yo sé que Él vino hace 2000 años, murió en la cruz y resucitó. Yo sé eso. Aún fue tan importante que partió la historia de la humanidad y por eso se habla antes de Cristo, después de Cristo. No, eso no es lo que el apóstol está diciendo. Él está diciendo, nosotros estamos orando y estamos pidiendo que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, de cuál es el propósito de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que una persona en esta tierra pueda andar, como dice ahí en el verso 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, crecer verdaderamente en conocer al Señor. Ah, sí, pero yo conozco a Dios. Yo sé que Dios y que Dios es el creador del universo y que tiene mucho poder. No, aquí no se está haciendo referencia a ese tipo de conocimiento. Se está refiriendo el apóstol, es a lo que el Señor dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 en el verso 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero ese conocer no es el conocer académico. Ese es el conocimiento que viene por experiencia, por una relación personal. Conozco verdaderamente al Padre y conozco su amor, conozco su bondad, su misericordia. Conozco lo bueno y lo extraordinario que Él es en favor de mi vida. Conozco quién es el Padre y experimento la realidad de la obra de Jesucristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único. No es que todos los caminos conducen a Dios, absolutamente falso. Hay una sola manera de venir a la presencia de Dios y es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, uno solo, la verdad, una sola, y la vida, una sola. La verdad no es un sistema de pensamiento filosófico. La verdad no son concepciones, la verdad es una persona. Quien conoce a Jesucristo conoce la verdad. Los seres humanos, por toda la historia de la humanidad, han estado tratando de encontrar cuál es la verdad. La época donde más se pensó en esto fue en la época de los griegos, de los filósofos griegos, donde ellos trataban de describir cuál es la verdad, y por eso hubo muchas corrientes filosóficas que hasta el día de hoy se veneran en las universidades. A uno en todo su pensum académico le toca estar estudiando el pensamiento griego porque se supone que es el que da respuesta a la existencia humana. Pero la realidad, amados, es que la verdad no viene de ningún tipo de
de concepción filosófica. La verdad viene por un conocimiento de una bendita persona, de Jesucristo el Hijo de Dios. Y por eso es que Él es el camino, Él es la verdad y Él es quien tiene la vida. Y por eso la vida eterna, Jesús lo declara, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esa es la oración que hace el apóstol por esta iglesia. Yo estoy pidiendo para que ustedes puedan verdaderamente, dice, no cesamos de orar por vosotros. Nuestra oración persistente, nuestra oración ferviente en favor de ustedes es de que puedan ustedes ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay mucha gente con una gran capacidad intelectual, pero no es inteligencia espiritual. De pronto inteligencia vial, pero no inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual tiene que ver con el poder del Espíritu de Dios en nosotros, para ayudarnos a discernir el mundo de Dios, el mundo espiritual. Porque los seres humanos somos seres espirituales. Dios nos creó a su imagen, Dios es espíritu. Nosotros también somos seres espirituales que tenemos un alma donde está el centro de nuestras emociones, de nuestra voluntad, nuestro pensamiento, ¿sí? Y vivimos dentro de un cuerpo. La esencia nuestra no es lo material. Porque acuérdese que cuando ya lo llevan a uno allá, y ahora que es más rápido todo, que lo ponen a uno ahí en fuego y lo entregan en una bolsita y mire, ese es su ser querido y es una bolsita ahí, en un cofrecito bonito de madera, tenga. Esa es la esencia nuestra, un puñadito de ceniza. Nosotros, por eso dice que este cuerpo va al polvo, de donde fuimos tomados, de verdad, y ahora es más real eso. Una cosita, así, pero es un pedacito, una cosita pequeñita, una bolsita ahí. Yo alguna vez tuve que ver eso, o sea, yo dije, me tocó ver de una persona lo que quedó. Pero la esencia nuestra no es eso, un puñadito de ceniza. La esencia nuestra es nuestro espíritu, creado a la imagen y la semejanza de Dios, nuestra alma. Por eso cuando nos morimos quedamos físicamente reducidos a polvo, pero espiritualmente continuamos la existencia, ¿sí? Vivimos eternamente. Aún la Asociación Científica Americana ha declarado, ellos estudiaron más de 12 millones de casos de experiencias con personas cercanas a la muerte, así las llamaron, y así se llama, experiencias cercanas a la muerte. Y ellos documentaron tantas evidencias que según el método científico de investigación, la vida después de la muerte ya no es una creencia, sino un hecho científico comprobado. Porque hubo tantas evidencias tan profundas de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y que incluso clínicamente las declararon muertas, pero que luego regresaron. Por ejemplo, registraron casos de personas que nacieron invidentes, así nacieron. Y ellos tuvieron experiencias cercanas a la muerte y esos invidentes que clínicamente estuvieron muertos, regresaron a la vida. Y luego lo que ellos hicieron fue contar cosas que nunca habían visto. ¿Cómo tú llegas a declarar cosas que nunca has visto porque naciste cieguito? Y ellos decían, esto es una locura. Y describían cosas muy profundas. Entonces, el Señor nos creó a nosotros como seres espirituales. Dios es espíritu. Para que nuestro espíritu y Dios que es espíritu, no un espíritu, sino que es espíritu. Por eso Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Nuestro espíritu y Dios que esencialmente es espíritu, pueda tener una conexión, pueda tener una comunión verdadera con Él. Por eso estamos aquí, buscando la presencia de Dios. Y hay gente en otro lado
12 y 13 horas más tarde, como en la China, por ejemplo, 13 y 14 horas más tarde que ahora, también están buscando al Señor. Él está aquí con nosotros, pero también está allá. Esencialmente Dios es espíritu. Y lo que el apóstol Pablo dice es, miren, yo estoy rogando al Señor, ruego, mi oración es que ustedes puedan conocer su voluntad y entender a qué es que el Señor nos ha llamado en esta tierra. Dios nos llamó a algo mucho más que ser grandes empresarios, que ser grandes y exitosos y hermosos profesionales. Nos llamó a algo mucho más grande que ser un buen padre y una buena madre, un buen hijo, un buen jefe, un buen empleado. Nos llamó a algo mucho más excelso que eso. Y es hacer reflejos de Cristo en esta tierra. Y por eso Él permite muchas situaciones que para nosotros no son absolutamente gratas. Pero es que en medio de esas aflicciones Él va formando nuestro carácter a la imagen de su Hijo. Nos va llenando de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón, de amor, que de otra manera eso no se forjaría, no se formaría en un corazón. Y el apóstol está diciendo, yo estoy rogando por ustedes, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, con un propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El Señor espera que tú camines como es digno de Él, no como a ti se te antoje. No es que a mí no me interesa Dios. Pues el hecho de que tú tengas libertad y puedas hacer cuanto se te antoje, no significa que no darás cuenta de tus actos en esta tierra. Cada uno dará cuenta a Dios de su propia vida, porque ninguno de nosotros somos seres autocreados. Nosotros tenemos un creador y como Él es nuestro creador, Él determina qué es lo que debemos o no hacer en esta tierra. Y por eso, si conocemos su voluntad, vamos a andar agradándole en todo. Dice, llevando fruto, un fruto en toda buena obra. Cada situación que nosotros vivimos debe dar un fruto. Una situación compleja que tú vivas debe tener un fruto. ¿Cuál fruto? Debe haber paciencia, mansedumbre, perdón. Estás enfrentando una prueba, que haya un fruto. Usualmente el fruto que sale de las personas en medio de las dificultades es amargura, es odio, es resentimiento, es mal genio, es crítica, es irascibilidad, irritabilidad, personas impacientes, enojadas, con reclamos, con quejas. Ese es el fruto. Cuando un hombre está enfrentando momentos difíciles, llega a casa, que nadie lo puede saludar, y el solo hecho de cerrar la puerta, ya todo el mundo dice, ay, su papá vino bravo. No le hable nada, no diga nada que vino bravo. Así que más bien, cálmese y tranquilícese para que no vaya a haber un problema. Solo con cerrar la puerta, ya se dieron cuenta cómo viene el ogro. De una sola se enteraron. Otros momentos llega él y llega hablando y llega contento. Y dice, su papá llegó contento. Entonces todos los hijos dicen, aunque no sean creyentes, dicen, ay, bueno, siquiera. Otros dirían, gloria a Dios, ¿cierto? ¿Qué fruto hay de las aflicciones? Cuando estás pasando momentos de prueba, ¿cómo estás? Enojado, estresado, angustiado, con insomnio, perdiendo la paz, con gastritis, colon irritable en el caso de las damas, angustia, estrés, espasmos musculares. No, es que he estado tan estresado. Y mire, tengo una tortícolis tremenda. Personas que están haciendo bruxismo en las noches, producto de toda la tensión, y al otro día tienen que ponerle una placa medio relajante para que esté ahí como medio tranquilo y no se dañe los dientecitos. El Señor espera un fruto. Pero la única manera en la que yo puedo dar un fruto de bendición es que pueda descansar en su presencia. Que pueda saber que Dios tiene el control de
todas las cosas, que Dios tiene el control de cada situación, aunque a mi parecer sea injusta. Dios es tan soberano y su soberanía es tan gloriosa que aunque las cosas sean injustas en un momento dado, Dios las puede usar para nuestra bendición. Si nosotros nos humillamos en su presencia, si descansamos junto a Él, toda aflicción Dios la podrá encaminar para nuestra bendición. Ahí está la vida de José. Vamos a leer ese pensamiento cuando él declara esas palabras frente a sus hermanos. Recuerdan la historia. José nace de la esposa amada de Jacob, de Raquel. Fue la esposa que él amó entrañable y profundamente, por la que sirvió 14 años con un gusto impresionante. Algunos padres deberían pedir esa dote. Es que amén. 14, oye, ¿quieres mi hija? 14 años de servicio por ella. A eso le tocó pagar a Jacob, 14 años. Pero dice la escritura que él estaba tan enamorado de esa dama, porque es que antiguamente cuando una mujer se iba a casar, el hombre tenía que dar una dote a ese padre. No era que la comprara, sino que era un reconocimiento de tu hija es un ser muy valioso y yo voy a pagar un precio por ella. Pero como Jacob no tenía plata, él ofreció su trabajo a cambio de tener esposa. Inicialmente fueron 7 años, pero a los 7 años, este padre que no tenía respeto por sus hijas, hace el famoso cambiazo, el cambiazo más famoso de la historia. Imagínate eso. Él estaba esperando a Raquel, pero no llega Raquel, llega su hermana Lea. Y cuando al día siguiente, como las mujeres entraban cubiertas con velo, y muy seguramente entrenaron a Lea, usted no vaya a pronunciar ni una palabra. Usted es muda esta noche, no diga nada, para que no descubrieran que ya no era. A la mañana siguiente, después de consumar el matrimonio, descubre este hombre con horror que no es Lea, que no es Raquel, sino Lea. Y va haciendo un escándalo al papá y le dice, oye, ¿qué es lo que tú has hecho? Yo te serví por Raquel. Y dice, no, fresco, hombre, no hay problema. Lo que pasa es que en nuestra cultura no podemos dar la menor antes de la mayor. ¿Quieres la menor? También te la doy, otros 7 años. Imagínate ese hombre tratando con tanto desprecio a sus hijas, como una mercancía barata. Un padre que no tiene respeto, que no entiende que sus hijas son seres extraordinarios, son seres maravillosos y las estaba tratando como mercancía barata. Y dice, no se estrese por eso, ¿quiere la otra? Se la doy. Y entonces el hombre no le quedó más remedio, dijo, bueno, listo, está bien, pero dámela por adelantado. Dijo, listo, está bien, trato hecho. Y con una frialdad asquerosa ese hombre está negociando, como negociando vacas, ovejas, una chaqueta, y son sus hijas. Y le dice, pero bueno, dámela por adelantado. Y dice, listo, acabe la luna de miel con Lea y en una semana se la doy. Y así fue como ese hombre empezó a tener 2 mujeres. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para un hombre es una mujer. ¿Estamos claros? Para una mujer, la voluntad de Dios es un hombre, basta. Ese es el diseño de Dios para la familia. Lo demás es perversión. Entonces, este hombre está en medio de todo eso. Y como menospreció tanto a Lea, la mujer del cambiazo, el Señor empezó a darle hijos a Lea. Le dio los primeros 3 hijos. Y ella estaba deseando, suplicándole amor a ese varón, diciéndole, mira, he aquí un hijo. Y era el varón, el primogénito, buscando amor. Me va a amar, va a quedar loco de amor por mí. Mira a este hijo, nada. Vuelve a quedar embarazada, no, esta vez sí. Mira, 2.
y la otra nada, vamos 2-0. Nada, la otra no tenía hijos. Esta vez se va a enloquecer por mí, mira, y es otro varón, tiene que estar loquísimo. Nada, 3-0. Ningún hijo tenía Raquel, nada. Pero esta mujer dice, yo no le voy a suplicar más amor a este hombre. Tuvo su cuarto hijo varón y lo llamó Judá. Y dijo, esta vez voy a agradecer al Señor. Y Judá significa eso, alabanza, adoración, poder exaltar aún en medio de la aflicción. Esta mujer, Lea, tuvo varios hijos. Raquel todavía nada. Y nace al fin, cuando ya Jacob era un hombre mayor, Dios le da un hijo a Raquel y se llamó José. Los otros hermanos ya estaban mayores y Jacob tiene a su hijo José. Cuando su hijo mayor es grande y sus otros hijos también, y se enamora de ese hijo José y empezó a expresarle todo el cariño. Primero ya Jacob es un hombre adulto, su hijo nace. Y nace de la mujer que él siempre amó, por la que sirvió con gusto 14 años. Pero a los 17 años José empieza a tener unos sueños. Se soñó, uno de los sueños que tuvo fue que el sol, la luna y las estrellas venían a girar en torno de él. Y le contó ese sueño a Jacob. Le dice, oye, ¿qué es lo que tú te sueñas? O sea, que nosotros vamos a venir a postrarnos delante de ti. Pero Jacob meditaba eso en su corazón. A los 17 años era tal el enojo que sentían los hermanos de José en contra de él, que decidieron matarlo. Vamos a matarlo y vamos a ver qué va a pasar con esos sueños. Entonces lo querían matar. Pero el hermano mayor dice, no, ¿cómo vamos a hacer? Es nuestra sangre. Lo pusieron en una cisterna y por la gracia de Dios la cisterna estaba vacía. Así que lo sacaron de ahí. Dijo, no lo matemos, vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo para Egipto. Tomaron la túnica de colores que identificaban a José, cogieron la sangre de un cordero, lo pusieron ahí encima y le dijeron a su padre, oye, ¿será esta la túnica de tu hijo? Lo encontramos ahí. Le hicieron creer que una fiera lo había devorado. Y se fue José de esa manera a ser un esclavo en Egipto. Y era tal el dolor de ese padre, porque siempre estaba endechando a su hijo. ¿Qué pasó con mi hijo? El hijo de la mujer amada. Y mi niño, el menor de todos, y lo mata una fiera. Le entristece el corazón. José llega como esclavo. Pero José era un hombre desde su juventud que tenía temor a Dios, tenía respeto por Dios y dice que Dios estaba con José. Empezó a ser esclavo en una casa de un oficial del faraón y Dios le dio tanta gracia que lo colocaron como mayordomo en el lugar, en la casa de este hombre llamado Potifar. Pero la mujer de Potifar empezó a poner los ojos en ese joven. Dios lo probó y él no quiso tener contacto sexual con esa mujer. Por tanto, la mujer llena de enojo, dice, mira, para eso trajiste a este esclavo aquí. Mira que se quiso burlar de mí. E injustamente lo acusaron de intento de violación. Y en esa época era grave, ahorita no tanto, pero no, hoy también. Y lo meten a la cárcel. Sin abogado, sin defensoría del pueblo, sin procuraduría, sin nada. Va a la cárcel por un delito que no ha cometido. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si ese hombre estaba con Dios, ¿cómo es posible que le toque vivir una situación tan dolorosa y tan aflictiva? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué a la gente linda y especial le suceden cosas contrarias? ¿Por qué? Además son cosas injustas. ¿Cómo es posible que a José lo acusen de que iba a violar a una mujer si ni siquiera él tenía esa intención? Va a la cárcel.
Y en la cárcel llegan dos oficiales del faraón, un copero y un panadero. Y tuvieron sueños. Y el Señor le dio a José la gracia de poder saber qué significaban esos sueños. El uno iba a ser restituido a su cargo y el otro iba a ser decapitado por los actos que había hecho. Tal y como José lo declaró, así sucedió. Y cuando el copero va a regresar a su oficio, José le dice, oye, cuando estés delante de Faraón, intercede por mí, échame una mano. Al tipo se le olvidó, estaba tan feliz de recobrar su libertad y de recobrar su lugar que se olvidó de José. Pasan 2 años y Faraón tiene un sueño. Y ese sueño, tuvo un sueño y luego otro. Y eran confirmación el uno del otro. De ahí viene el famoso dicho de las vacas flacas. La gente no lo sabe, pero ese fue un sueño que Dios le dio a la persona más importante en responsabilidad de esa época. Una época donde había una gran abundancia por 7 años, seguida de una gran escasez, que era tan fuerte la escasez que todos los años de abundancia se iban a devorar como nada. Y en ese momento se acuerda el copero, le dice, ay Señor, ¿te acuerdas cuando te enojaste conmigo? Se sacó de una vez la puya, la puya que tenía ahí. ¿Te acuerdas cuando te pusiste bravo conmigo? Tú me mandaste a la cárcel. Allá hay un hombre que me interpretó los sueños y él dirá lo que significan esos sueños. Toman a José de la cárcel y lo ponen delante de Faraón. Y el Señor le dio luz a José y le dice, mire, lo que va a venir es 7 años de gran abundancia, de una gran prosperidad, pero seguidos de 7 años de tal escasez, tan profunda escasez, que esos 7 años de abundancia parecieran no haber existido. Así que es necesario que usted tenga la sabiduría para poner a producir la tierra y pueda almacenar el alimento para todos estos años de escasez que van a venir. Faraón dijo, no hay otro hombre más excelso que este hombre. Tú eres el hombre. E hizo proclamar desde ese momento que él sería el segundo hombre al mando. Lo puso de su segundo hombre. De la cárcel, de una pequeña población vecina de ellos. Porque en Israel en esa época no era nada. Egipto era el imperio reinante. Estamos hablando de 1870 años aproximadamente antes de Cristo. Y en esa época Egipto reinaba. El emperador, el faraón egipcio era la persona más importante que existía. Y lo pone de segundo. Y Dios le dio sabiduría de tal manera a José que la tierra empezó a producir en tanta abundancia. Y le dio la manera de conservar el alimento. En esa época, ustedes saben, por supuesto, no existía toda la tecnología para la conservación que hay hoy día, tampoco energía eléctrica, obviamente. Pero Dios le dio un sistema de conservación de alimentos que hay algunos principios de eso que hasta el día de hoy se conservan en los silos de almacenamiento. Le dio sabiduría a ese hombre 1800 años antes de Cristo. Hasta el día de hoy, 3800 años después, todavía hay principios que Dios le enseñó a José que se aplican para que los alimentos se puedan conservar. Lo que es tener inteligencia espiritual, ¿te das cuenta? Lo que es tener revelación de Dios. Y vino toda la abundancia y ellos almacenaron alimentos, provisión extraordinaria. Y empezó el hambre en la tierra. Un hambre tan devastadora, tan impresionante, que los estudiosos de la historia de la humanidad han dicho que hay 2 fenómenos cataclísmicos que han sucedido, que han afectado la historia de la humanidad. Número 1 fue el diluvio universal. Y número 2 fue lo que aconteció en esos años de escasez. 1876 antes de Cristo, en esos años de la época de las vacas flacas, porque en verdad fue algo tremendo. Y en el pueblo de José, sus padres, también empezaron a tener hambre, llegaron por la comida. Y José empezó a entender y a reconocer que era todo lo que había pasado. Y se quiso dar cuenta de qué sucedía con sus hermanos. Al principio, cuando los ve, los reconoce, dice, ellos han venido de allá,
Y él tiene ese dolor en el corazón de todo lo que ha pasado. Porque han pasado unos 20 años desde que lo vendieron para Egipto. Y lo reconoce. Pero luego pide señales de que su hermano menor, Benjamín, esté con vida. Y piden que lo traigan. Porque si no lo traen no va a haber comida para ellos. Imagínense Jacob diciendo: papi, es que tenemos una noticia. Nos van a dar comida, sí. Pero si no llevamos a Benjamín, no nos van a vender la comida. ¿Pero por qué? ¿Y por qué dijeron que él era, que todavía existía? ¿Por qué dijeron eso? Para agobiar mi alma. Ya perdí a mi hijo José y ahora voy a perder a Benjamín. Papi, te vamos a prometer que lo tenemos que llevar, si no vamos a perecer todos. Finalmente llegó Benjamín, que era el hermano real de José, a ese lugar. Y cuando él se da cuenta de esto, su corazón se abre al pleno. Y miren ahí entonces Génesis capítulo 45. Dice: no podía ya José contenerse, porque no se había dado a conocer, delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Escuchen esta palabra: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y escuchen esto, verso 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Cuando Dios permite situaciones aflictivas, aún las situaciones más injustas y extremas, en contra tuya, en contra de tu casa, siempre hay un propósito. En la medida en que tú te acerques a estar con el Señor. Si no dejas que tu corazón se llene de arrogancia o de soberbia o de rabia. No, es que yo me prometí a mí mismo que yo nunca volvería a pasar las necesidades que pasé. Y por eso hoy todo esto yo lo he construido. Mire, he viajado, he estudiado, tengo mis empresas, soy un magnate. Ese es el corazón de muchos que han pasado situaciones de aflicción. El corazón de José no fue ese. Él dijo: fue Dios el que permitió todo ese dolor. Fue Dios el que permitió que ustedes me vendieran a Egipto. Fue Dios el que permitió todo este trato para mi vida, para que ustedes pudieran ser preservados. Me envió Dios delante de ustedes para preservarles hacia la posteridad. Fue Dios.
Y él no está con amargura, no está con reclamos diciendo, es que yo me acuerdo cuando a mí me tocaba andar descalcito. Es que yo me acuerdo cuando me tocó ser un esclavo. Sé cómo creen que tratan a los esclavos en un país extraño, en un país lejano, donde un esclavo vale menos que nada. Valía más una bestia que un esclavo en esa época. No está con esos reclamos, no está con esa queja en su corazón. Es que yo, una persona tan linda, tan especial, ¿por qué vivo esto? ¿Por qué me pasa esto? Es que yo no me merezco esto. Y sabes, cuando tú dices yo no me merezco esto, ¿de qué está lleno? De soberbia y de arrogancia. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que Dios a los altivos mira de lejos. ¿Tú quieres que Dios esté lejos de ti? Sea una persona soberbia y arrogante. Cuando tú eres así, ese tipo de persona soberbia y altiva, que te crees más que otros, es que yo no me merezco. ¿Cómo así? Yo he sido una gran madre, una mujer sacrificada, una mujer, yo no me merezco. Es que yo he sido un padre muy maravilloso, muy extraordinario para usted. No me merezco. Cuando tú hablas en esos términos, Dios te tiene que mirar de lejos, porque Él, que es el todopoderoso Dios, es un ser manso y humilde. Y por eso mucha gente anda todo el tiempo en amargura, en aflicción, en tristeza y en dolor, porque no son mansos ni humildes. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 5, venid a mí todos, capítulo 11, verso 25, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Ah, yo soy muy manso, pero no menso. Cuidado. Cuando tú hablas así, eres más lo segundo que lo primero. Es la realidad. José no está allí lleno de amargura, de reclamos. Dios me dio un lugar de dignidad. Dios me ha puesto como señor de Faraón y toda su casa. Dios me ha puesto, mire, Dios me ha puesto. El lugar en el que tú estás, te guste o no, lo creas o no, te parezca o no, es un lugar que Dios te ha dado. Tienes un lugar de mucha dignidad, de mucha responsabilidad. Tienes un lugar demasiado alto. Dios te puso ahí. ¿Cómo que Dios? Si yo soy una persona esforzada, que me he trabajado. Mire, mire cómo yo me he esforzado, he estudiado. ¿Y qué si Dios no te hubiera dado esa gracia? ¿Qué si Dios no hubiera abierto esas puertas? ¿Qué si Dios no te hubiera dado inteligencia? ¿Qué si Dios no te hubiera dado esa bondad de hacerlo? Dios te ha puesto. Tienes un lugar de mucha responsabilidad. No seas una persona arrogante y soberbia. Sea una persona agradecida. Señores, ¿qué eres tú? ¿Tienes mucho dinero? Gloria a Dios, no eres más que el que no tenga. Y eso no te hace más, la plata no te hace más que otros. Eres ser humano igual que otros, solo que Dios te dio la gracia de tener abundancia, riquezas. Pero eso no te hace más que el que no tiene. Para que seas una persona agradecida, no soberbia. ¿Estamos claros? No soberbia. Entonces, José está aquí en medio de toda la aflicción que ha vivido. Y ahora dice, es el Señor el que ha permitido esto. Tú debes entender que todas las situaciones por las que has atravesado, las permite el Señor. Y tienes que dejar de pensar que si a una persona buena, entre comillas, porque bueno solo es Dios, pero una persona justa que hace lo correcto, tú tienes que dejar de pensar que a una persona justa no le pasan cosas difíciles. Ahí está Job, que a los ojos de Dios es el mejor hombre en esta tierra. No a los ojos de la gente,
es a los ojos de Dios. Si lees el capítulo 1 del libro de Job, te vas a dar cuenta que quien da excelentes referencias de Job es Dios. Ninguna persona, Dios mismo. Y sin embargo le vino una gran aflicción, pero una gran aflicción a este hombre. Vienen los amigos y cuando lo ven en esa aflicción, se quedan pensando y lo vieron en tanto dolor que por 7 días no tuvieron una sola palabra que decirle. Y yo creo que hubiera sido mejor que se hubieran quedado callados el resto del tiempo. Porque cuando hablaron, la embarraron. ¿Saben qué dijeron? Oye, Job, tú tienes que ser una persona mala, de verdad, hipócrita. Porque si Dios estuviera a gusto contigo, esto que estás viviendo no habría pasado. Así que Job, tú tienes que mirar qué es lo que tienes adentro, porque tú no eres como tan buena gente como te has pintado. Y empezaron a tratar de dar explicaciones a por qué una persona justa tiene aflicciones y dolor. Es muy humano pensar que si a alguien le pasan cosas malas, difíciles, es porque es una consecuencia de un pecado. Oye, tú no eres tan buena gente. Esa sonrisita y todo, no. ¿Quién sabe qué tan mal tienes ahí debajo? Imagínense, imagínate una persona como Job pasando un momento bien aflictivo. Perdió su familia, perdió su posición económica, perdió su salud. Lo único que quedó fue su esposita, que le dio una cosa muy linda. Le dijo, oye, ven, te voy a decir una cosa. Tú todavía retienes tu integridad. Todavía perdimos nuestros hijos, perdimos la plata, perdimos las cosechas, el ganado, perdimos todo. Y todavía tú sigues creyendo en Dios. Oye, te voy a decir una cosa, maldice a tu Dios y muérete. Esa fue la que le quedó de viva. Perdió los hijos y le quedó una esposita con esa sabiduría, imagínate. Un aguijón también para él. Y Job le dijo, oye, mujer, has hablado como las personas insensatas, como las que no tienen temor a Dios. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Aún en medio de esto voy a alabar al Señor. ¿Te das cuenta? Y uno dice, pero aún esta persona especial, tan lindo, tan linda como es, ¿cómo le acontece una situación compleja como esa? ¿Cómo es posible? No, es que esta gente, seguro es que esta gente es mala, tiene cosas ocultas en el corazón. No. ¿Cuánta maldad había en Jesús? Díganme ustedes. ¿Había alguna maldad en él? Y miren lo que dice el libro de Hebreos de Jesús. Vayan a Hebreos capítulo 2. Viene hablando, Hebreos 2, viene hablando de la obra gloriosa de Jesucristo. Y dice en el capítulo 2, verso 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, hablando de Cristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, a Cristo. Tiene todo dominio y todo poder. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, haciéndose hombre,
a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Noten eso, para que por la gracia de Dios muriera por cada uno de nosotros. Escuchen esto, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, plural, al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo fue perfeccionado Jesús? ¿Por medio de qué? Aflicciones. Así que eso tumba la concepción tuya de que si alguien está viviendo momentos difíciles, tiene que ser que esa persona tiene su tamal. Eso tumba esa mentira. Oye, es que yo creo que si tú estás pasando este momento difícil, es porque quién sabe qué cosas has hecho. Yo más bien no sé. Uno viene afligido, pasando momentos difíciles, y otra persona diciendo, oye, ¿sabes por qué estás viviendo eso? Porque eres duro de corazón. ¿Cómo queda eso? ¿Sabes eso? ¿Te lo dijo Dios o te lo inventaste? Para tratar de explicar por qué la aflicción. Eso le dijeron a Job, los amigos. Y a Dios le pareció correcto que alguien hubiera dicho eso de Job. Se ofendió con ellos. Y estaba enojado con los amigos de Job. Ustedes no saben nada. Tratan de explicar por qué una persona que hace lo correcto tiene aflicción. No entienden nada. ¿Saben por qué? Porque Job es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Un ser que hace lo correcto y sin embargo es perfeccionado en aflicciones. Así que cuando una persona está viviendo aflicciones, no las señales. Ora por ella. Las aflicciones vienen por una de dos razones. O como consecuencias de nuestros pecados, vienen aflicciones. O porque Dios está transformando nuestras vidas. Si hay una consecuencia a nuestras acciones, nos arrepentimos y nos apartamos para que su misericordia venga. Pero si el Señor nos está transformando, ¿por qué señalar? ¿Por qué criticar? Más bien, ¿por qué no decirle a la persona, oye, estamos orando por ti? Estamos pidiéndole a Dios por ti. Estamos suplicando al Señor que tu fe en este tiempo no falte, sino que seas fortalecido. Cuando Jesús le dijo a Pedro, oye Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo esta noche. ¿Lo dijo o no? Pero yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez tú vuelto, puedas confirmar, puedas animar, puedas alentar a tus hermanos. Es decir, vas a tener una prueba, Pedro, sí. Pero yo mismo he pedido a Dios por tu vida para que esa prueba cumpla un propósito y luego tengas una palabra de bendición a aquellos que están a tu alrededor. Ese es el corazón de Jesús. Pero nosotros a veces decimos, ¿quién sabe? Usted no se ve como tan cristiano. Yo no sé, porque mire, no sale de una y ya se metió en la otra. ¿Y qué si el Hijo bendito de Dios fue perfeccionado? Imagínate eso, el perfecto fue perfeccionado en aflicciones. De ahí para acá, ¿alguno es perfecto? Levante sus dos manos. ¿Permite el Señor aflicciones sobre nosotros? Absolutamente sí. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionarnos. ¿Está claro? ¿Es para que te amargues? ¿Para que te llenes de odio? ¿De amargura? ¿Para que tengas cara de pan viejo todos los días? No, porque el Señor sabe lo que hace.
Y tú puedes confiar en Él. Tú puedes un día pararte como José y decir, no se pongan mal por eso que han vivido. Es que lo que ustedes quisieron para mi mal, Dios lo tornó para una gran bendición. Así que díganle a mi Padre que vengan, que todos vamos a estar aquí gozosos y bendecidos, porque todavía quedan otros 5 años de gran hambre. Y si no vienen acá donde hay alimento, ustedes van a empobrecer y quizás como familia van a perecer. Dile a mi Padre que venga. Y los trajo y les dijo, y allí, dile a mi Padre que vengan a la tierra de Gosén, y allí los alimentaré. Escúchenme esto, cuando nosotros hemos pasado momentos de aflicción, tenemos alimento espiritual para las personas, tenemos un trigo celestial que dar, tenemos una palabra que compartir. Tú vas a decirle a alguien, oye, es que tienes que, como lo mencionamos esta semana, tienes que perdonar. Sí, pero ¿qué? Tú perdona. No, es que mira, yo viví una situación muy difícil de traición, de dolor. Así que si yo te digo que hay que perdonar, porque Dios me dio la gracia a mí de perdonar. Esto no es de palabras, amado. Esto no es de frases elocuentes. Esto es de una vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Estoy rogando para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es lo mismo que tú leas en la Biblia, hay que perdonar 70 veces 7 a una persona que perdonó una infidelidad, a una persona que perdonó a alguien que le hizo daño. No es lo mismo. Cuando esa persona habla, oye, es que ¿sabes qué viví yo? Esta situación. Y Dios me dio la gracia de perdonar. Entonces ya no es teoría, ya es conocimiento de Dios. ¿Ven la diferencia? Es que mi esposo me hizo esto y me hizo esto y me hizo esto. Sí. ¿Y lo odias? No, lo amo. ¿Y está contigo? No, se fue con otra. ¿Y cómo así que lo amas? Sí, oro por él, le pido al Señor que lo ayude. ¿Y no estás amargada ni resentida? No, lo he bendecido y lo he perdonado. Esas son palabras mayores. A que otra persona diga, oye, tú tienes que perdonar 70 veces 7. No es que la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. ¿Qué autoridad tienes para decir eso? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es eso. Yo ruego que ustedes conozcan verdaderamente, sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y que puedan entender que cuando Él permite situaciones, volvamos a Colosenses, difíciles, la respuesta se llama Cristo Jesús. Cristo. Cristo te ayuda a amar a ese padre que no puedas amar. Cristo te ayuda a amar a esa madre que no puedes amar. Cristo te ayuda a perdonar a ese esposo loco y necio, a esa esposa igual, loca y necia, a ese jefe difícil, a ese compañero que te movió la butaca y te hizo botar de la empresa, con chismes, con mentiras. Él te ayuda a perdonar. Miren que José dijo, es que lo que ustedes quisieron para mi mal, Dios lo encaminó para mi bien. Y es ahí donde tú necesitas aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Tú crees que a Dios se le ha salido de la mano cualquier situación? Él está en el trono, amados. Él tiene dominio, tiene poder. ¿Tú crees que a Dios se le ha salido de la mano el gobierno del mundo? No, no, amados. Él todavía está en el trono. Por eso dice en el verso 15, Él es la imagen, Cristo, del Dios invisible. Estamos leyendo Colosenses 1:15. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es quien sustenta todo lo que existe. Aún tu propio cuerpo lo sustenta Jesús, aunque seas ateo. No, a mí ¿cómo me va a sustentar Jesús? No, es que si no te sustentara no existirías. Así no creas, Jesús sustenta tu cuerpo. Él es el que lo sustenta. Hay una manera de la presencia de Dios sustentando tu cuerpo, permitiendo la unidad en todas tus células.
es el Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Escúchenme. Toda situación en esta tierra tiene una sola respuesta: Jesucristo. Toda. Pero yo le he pedido a Jesús que mi esposa vuelva conmigo y no quiere volver. Él es la respuesta. Pero eso no significa que vas a recibir lo que tú quieras. ¿Qué te va a dar si la esposa no quiere volver? Paz, perdón, misericordia. Porque Dios no manipula a ningún ser humano. Por eso hay presencia de maldad en esta tierra. Cada ser humano toma sus propias decisiones, injustas inclusive. Y eso no le queda grande a Dios. Mira, fue una decisión equivocada de sus hermanos vender a su propio hermano como un esclavo. Díganme ustedes, ¿sí o no? ¿Fue una decisión equivocada de ellos? No, sí, obvio. Imagínate coger al hermano menor y venderlo como un vulgar esclavo. Sí, humanamente es terrible, pero Dios convirtió eso en algo maravilloso y extraordinario. ¿Has vivido momentos difíciles? ¿Complejos? ¿Los estás pasando? Hay respuesta. Jesucristo es la respuesta. Porque Él quiere que tú y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo. Por eso dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar todas las cosas. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? Solo por Jesucristo. ¿Cómo puedes estar en paz con Él? Solo por Jesucristo. No, pero ¿cómo así que en paz? Si yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente. Yo no necesito a Dios. ¿Será? ¿Eres un ser agradecido? Y mire, yo no tengo problemas como el resto de la gente, yo no tengo esas dificultades. Dios a su propio Hijo lo perfeccionó en aflicciones, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿una aflicción es descuido de Dios? Absolutamente no. ¿Es un castigo de Dios? No. Hay consecuencias de nuestros actos, pero no son castigos. Y cuando Dios permite cosas complejas en tu vida, siempre tiene un propósito de perfeccionarte. Pero ¿qué es la perfección? Ser un hombre, una mujer a la imagen de Cristo en esta tierra. Cada vez más dulzura, más amor, más paciencia, más bondad, más misericordia, más conforme la imagen de su Hijo. Así que para cualquier situación que vivas, Cristo glorioso es la respuesta. Acércate a Él. Acércate. Cuando tú ores por alguien, ora como esta palabra. Es que no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, estamos rogando, es para que ustedes comprendan cuán glorioso es el regalo de Dios en la persona de Jesucristo.
Como dice Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es, insisto, el camino, la verdad y la vida. Nadie se acerca al Padre sino por Jesús. No hay otra manera. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Estás en paz, en gozo, en alegría? Gloria a Dios. Acércate a Dios con gratitud. ¿Estás viviendo momentos difíciles, complejos? Acércate a Dios. Él tiene respuesta. Jesús es la respuesta del Padre a toda situación humana. Toda. Y nos podemos acercar completamente a Él. Eso es lo que Pablo está orando en este primer capítulo de Colosenses. ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes relación con Él? ¿Conoces su amor, su bondad, su gracia, su misericordia? ¿Tienes una relación cercana con Él? ¿Está Jesús en tu corazón transformando tu vida? Ay, sí, Jesús, yo desde niña estoy con Jesús en el corazón toda la vida. Solo que soy mal geniada, amargada, problemática y resentida. ¿Dónde está Jesús? No aparece ni en las curvas en tu vida. No te engañes, mujer. Si Jesús está en tu corazón, cada día serás más como Él. Ay, yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo desde niño he creído en Jesús. Pero soy un tipo arrogante, soberbio, impaciente, implacable, irascible. Es mentira. No te engañes. Si Jesús está en tu corazón, cada día, querido hombre, serás más como Él. Terminemos con esta cita en Romanos capítulo 8 y entendamos el propósito de Dios con nosotros. Y sabemos, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El sueño de Dios es ver a Jesús formado en tu vida y en mi vida. Por eso nos ha permitido momentos difíciles, dolorosos, aflictivos, momentos que no quisiéramos vivir, pero Él sabe por qué los permite. Si nos humillamos, si confiamos en Él, aun en esos momentos difíciles, siempre habrá una respuesta. Cuando yo era un joven, estaba en una época de hacer gimnasio, hacer pesas. Quería verme así, musculoso. Y me metí a un programa de gimnasio. Y estaba ahí entrenando todos los días a las 6 de la mañana. De 6 a 7:45. Me duchaba ahí, porque era en el gimnasio de la Universidad Autónoma, y me iba a trabajar. Y me metí a un programa con un médico deportólogo de ahí de fisioterapia. Y entonces nos daba una vitamina y todo. Entonces cada día. Y faltaba un mes para terminar el famoso programa y salir a vacaciones. Y me empezó una fiebre. Una fiebre. Como nosotros teníamos médicos, nos estaban investigando a todos. Pero tan raro esa fiebre. Y el asunto es que era una fiebre y empezó una sudoración impresionante. Al punto de que yo en un par de semanas bajé 11 kilos. Cuando el tipo me hace las medidas antropométricas, me dice, ¿qué te pasó? Perdimos todo el año. Todo el esfuerzo de un año de trabajo, de todo.
Y empieza un proceso terrible. El Señor permitió que me diera tuberculosis. Tipo deportista, con defensas súper bien, un sistema inmunológico tremendo. Y bajé en total 15 kilos. Esa fue la graduación de mi programa de pesas. Una aflicción salvaje que permitió el Señor. Un dolor físico en la espalda que yo para sentarme tenía que poner la mano. Y era un trato de Dios con mi vida. No me dieron un día de incapacidad. Ni siquiera una vez que me dieron una cita para una broncoscopia, que es una cosa horrible. Sacar muestra de los pulmones, yo te lo voy a decir paisamente, perdónenme los médicos que acá. Yo lo que sentía era que me tiraban agua a los pulmones y uno queda ahogado, pero ahogado para morirse. Por eso a uno lo amarran, uno tiene que estar ahí porque es tanto el desespero que uno tiraría a sacarse eso de la boca, todo, porque uno no puede respirar y uno siente que el corazón se le va a salir por ese tubo. De la angustia tan terrible que uno experimenta ahí, es amarrado uno ahí. Ni siquiera ese día que me hicieron el lavado de pulmones, perdón los médicos otra vez, ni siquiera ese día me dieron incapacidad. Yo salí todo mareado de ahí, solo, porque me dijeron que eso era una bobada y que yo podía ir solo. Eso me dijo la enfermera. El otro día me pegaron un regaño impresionante. ¿Cómo que vino solo? ¿Usted cree que esto es un juego que yo no sé qué? Bueno, y yo ahí sentado como una banquita, así como un viejito todo tremendo, ahí pidiendo misericordia y piedad. Una persona me ayudó a salir a un taxi para volverme a la oficina porque no me dieron incapacidad. Dios tratando muchas cosas en mi vida. Una enorme aflicción que pasó meses y meses con eso. Me hacían exámenes, ¿saben qué? No sabían qué tenía. Me hicieron exámenes que para ver si tenía cáncer en los pulmones. Me hicieron, ¿qué no me hicieron? El neumólogo que me trató la primera vez me dijo, tú tienes tuberculosis, vamos a probarlo. Me mandaban el examen, nada, negativo, 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 negativo. Más exámenes, no, es que eso es una tuberculosis, pero no te la podemos tratar. No me daban ni una aspirina por esos meses porque no podían diagnosticar esa cosa. Y yo cada vez más flaco. Imagínate todo el trabajo de gimnasio, solamente estrías por todo lado. Y el Señor tratando cosas en mi vida. Hasta que no me humillé completamente. Un día estuve tan mal, perdí todo el apetito. Lo único que comía en esa época era, me tomaba unos jugos, era lo único que me pasaba. No me pasaba la comida sólida. Mi madre me tenía jugo por la mañana, me iba a la oficina, me tomaba un jugo a la media mañana, jugo al almuerzo, dormía ahí y otro jugo, solo jugos. No era capaz, no me pasaba la comida. Y entonces, un día estoy humillado porque me quité la camisa a verme cómo estaba, un esqueleto andando, y la estrellé contra la pared. Y dije, Señor, ¿por qué tú no me puedes sanar a mí? ¿Por qué tú no puedes hacer un milagro? Sáname, por favor. Y estaba enojado contra Dios. ¿Por qué no me sanas? Y estaba ahí golpeando y golpeando la cama porque estaba arrodillado, en una soberbia impresionante. ¿Por qué tú no me sanas, Señor? Pero empecé a escucharme el reclamo que tenía. Y yo dije, no, yo soy una bestia. ¿Cómo voy a estar yo diciendo esto? No, perdóname, tú sabes lo que yo estoy viviendo. Perdóname, Señor. Y ese día le dije, si tú no quieres que yo sane, está bien. Y si tú quieres que yo de esto me muera, lo acepto. Y empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios por toda la arrogancia, por todo el enojo que tenía. Y me humillé y arrodillado me quedé dormido ahí hasta la hora de volver a salir. Yo ese día salí común y corriente. O sea, salí igual, solo un jugo, igual de flaco, de enfermo, que me dolía todo. Pero yo adentro sentí que algo diferente había pasado. Ya estaba en paz, ya no tenía reclamos. Tenía un compañerito que me decía, tú estás muy mal. Tú no puedes que crees en Dios. ¿Por qué no le oras a Dios que Él te sane? Y todos los días éramos
compañeros de oficina, solo los dos, todos los días me decía lo mismo. Yo dije, yo te veo cada vez más mal, tú no puedes, ¿qué crees en la sanidad? A ver, ¿por qué no oran? No hay un pastor de esos que ore por ti. Imagínate esa lija todos los días. Y ese día llegué por la tarde, me dijo, oye, yo te veo peor de mal. Yo le dije, sí, pero sabes una cosa, si el Señor determina llevarme a mí así, está bien, no hay problema. Me dijo, ¿en serio? Yo, sí. Si Él quiere que yo me muera así, está bien. Volvieron y el mismo neumólogo que venía tratándome por meses, me dijo, hermano, yo no sé más qué hacer con usted. Volvamos a hacer estos exámenes. Después de no sé cuántas veces que me habían hecho esos exámenes, dio y exactamente, sí, es tuberculosis. Después de meses, me empezaron el tratamiento y aquí me quedó la figura. Pero ¿qué sucedió ese día? Estaba igual de enfermo, igual. La ropa no me la ponía, me la tenía que colgar. De verdad estaba tan flaco, tan flaco. Pero el Señor permitió ese gran dolor para tratar cosas en mi vida. ¿Quién me creía yo para reclamarle a Dios por una sanidad? Porque yo estaba lleno de arrogancia y de soberbia. Seguía igual de enfermo, pero lleno de gratitud en el corazón. ¿Sabes cuándo van a cambiar las circunstancias externas tuyas? Cuando tu corazón cambie, no antes. ¿Cómo el Señor encubrió por meses una tuberculosis que a la vista del neumólogo desde el primer día que me vio me dijo, tú tienes tuberculosis? ¿Cómo se encubrió eso? Me mandaron en un laboratorio, en otro. A veces el tipo me dijo, lleva esto allí particular, yo ya hablé para que no hagas, no salía nada. ¿Cómo encubrió el Señor eso? Si eso es una cosa que se diagnostica ahí con nada. ¿Cómo lo encubrió por meses? Solo para tratar mi corazón. Si yo amo al Señor, lo amo, porque siento respeto y siento reverencia por Él. ¿Y cómo yo podía amar al Señor aún en medio de esa gran aflicción? Porque Dios es digno de mi confianza. Y Dios estaba tratando cosas en mi vida que tenían que ser tratadas. Si tú estás pasando momentos difíciles en tu vida, Dios sabe por qué. No te amargues, no te resientas. No cojas la actitud que yo cogí en esa época de reclamar y de decirle, Dios, ¿por qué no me sanas? ¿Qué mal he hecho yo? ¿Por qué, Señor, si yo no estoy haciendo esto, ni esto, ni esto? Ya dejé de hacer aquello, dejé las viejas, dejé el trago, dejé todo, Señor, y ahora tú no me sanas. Estaba así yo de soberbio contra Dios. Ese día que acepté la enfermedad y que le pedí perdón a Dios por mi soberbia y mi arrogancia, algo pasó en mi corazón que posteriormente se reflejó en una sanidad externa, completa en mi vida. ¿Entiendes eso? Tú no tienes que ser tan bestia como yo. Tú no tienes que endurecer tu corazón. Humíllate. Si estás pasando momentos difíciles, Él sabe lo que tú estás viviendo. Y tú puedes confiar a muerte en el Señor. Como yo le dije ese día ahí arrodillado, si tú quieres que yo de esto me muera, lo acepto, Señor. Y para mí está bien. Acepto estar así. Y ya tenía gozo en el corazón. Ya no tenía cara de pan viejo. Estaba contento, flaco, horrible. Solo era nariz. Sí, estaba así. Estaba más horrible de lo que soy. Y estaba contento. Y el compañerito me decía, pero estás muy mal, yo te digo que cada día estás. Yo le dije, sí, puede ser. Y puede ser que me muera, pero no hay problema. Me voy con el Señor, porque lo amo con todas las fuerzas de mi corazón. Hasta el punto de que Él nunca más me volvió a decir nada. Vio una actitud tan diferente en mí, que nunca más me volvió a reprochar eso. Y Dios usó unos medicamentos y a los poquitos días estaba completamente sana. ¿Entiendes eso? Tú puedes confiar completamente en el Señor. Vamos a orar. Padre, tú conoces lo que cada uno de nosotros está viviendo, oh Dios omnipotente. Conoces cada situación por la que estamos atravesando. Si tu bendito Hijo Santísimo vivió situaciones de aflicción y de dolor, Señor,
es porque tú sabes por qué, oh Dios de la gloria, lo permites, Señor. Tú sabes por qué, bendito Dios, a las personas justas les pasan cosas difíciles. No nos dejes entrar en una actitud de crítica, de juicio, de tratar de explicar y de entender por qué esas situaciones. Ayúdanos en esta hora, Padre de la gloria, a poder confiar verdaderamente en ti, Dios de los cielos, y a tener reposo en tu gloriosa presencia. Que como hijos tuyos, Señor, traigamos honor y alabanza a tu santo nombre y podamos glorificar tu nombre en esta tierra. No dejes, Señor, que nuestro corazón se llene de queja, de amargura, de reclamo, sino que podamos confiar en ti, oh Dios de los cielos. Jesucristo, la respuesta tuya a todo dolor, a toda aflicción, a toda situación compleja que nosotros vivimos en esta tierra. No nos dejaste solos, nos diste provisión en Jesucristo. Por eso, Padre, danos la gracia de poner frente a Cristo todo problema, toda dificultad, toda ansiedad. Señor, oh Dios de la gloria, todo lo contrario a Jesucristo. Oh Dios, que se vaya de nosotros, Padre. Mujer, no estés llena de reclamo ni de amargura. No te creas una víctima. No te llenes de soberbia. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que traiga paz a tu corazón. Que te dé la gracia de perdonar a quien te haya herido, querida mujer. No tengas más amargura ni odio en tu corazón. Querido hombre, si has vivido cosas injustas, aún como José, situaciones complejas, perdona a quienes te hayan herido, a quienes te hayan ofendido. Perdona. Porque el Señor siempre ha estado contigo. El Señor siempre ha estado contigo y tú puedes agradecerle y tú puedes confiar. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque el sueño de Dios es ver a Cristo en ti, es ver a Cristo en mí, es ver a Cristo en cada uno de nosotros. Padre, danos la gracia de saber que tú siempre estás con nosotros. Siempre, Señor. Por tu misericordia, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús.